Era una noche de lluvia intensa. Esas que parecen empujar el alma al fondo de un abismo. Había salido tarde del trabajo, cansado y con la cabeza a punto de explotar después de una jornada interminable. Para colmo, el transporte público estaba imposible y no quería lidiar con la multitud. Así que decidí pedir un Uber. Abrí la aplicación y vi que había un conductor a pocos minutos de distancia. El coche era un sedán negro, viejo pero bien cuidado, y el conductor se llamaba Don Julio. La puntuación era alta, 4.9 estrellas, así que no me preocupé demasiado. Solo quería llegar a casa y meterme bajo las cobijas. El auto llegó rápido. Apenas me acerqué, el parabrisas se empañó un poco más por la lluvia. No podía ver bien al conductor, pero bajó el vidrio y una voz grave y calmada me dijo: ¿Eres Marcos? Asentí y me subí al asiento trasero. Apenas cerré la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Tal vez era por mi ropa mojada o por la frialdad del interior del coche. No le di mucha importancia. El conductor no habló mucho, lo cual me pareció perfecto. Nunca he sido fan de esas charlas forzadas en los viajes. Aún así, había algo raro en él. No podía verlo bien porque llevaba una gorra que le tapaba el rostro, pero había algo en su postura, en la manera en que movía las manos al volante, algo que no cuadraba. Tomamos un camino que no reconocía, aunque mi casa estaba programada en la aplicación. Al principio pensé que era porque quería evitar el tráfico de la avenida principal, pero mientras avanzábamos, las calles se volvieron cada vez más oscuras y desiertas. Los edificios se transformaron en casas viejas y más adelante ni siquiera había alumbrado público. «Oiga, creo que esta no es la ruta habitual», le dije, tratando de sonar tranquilo. Don Julio giró un poco la cabeza, pero no dijo nada. Solo vi su perfil a contraluz. Tenía una piel extrañamente pálida, casi grisácea, como si nunca hubiera visto el sol. Algo en su rostro me hizo querer mirar hacia otro lado. Saqué el teléfono para verificar la ruta, pero cuando abrí la aplicación, esta no respondía. El mapa simplemente no cargaba, y los datos parecían haberse esfumado. Intenté encender el GPS, pero también falló. Fue como si todo se hubiera detenido. ¿Puedo saber a dónde vamos?, pregunté, esta vez con un tono mucho más firme. Don Julio soltó una carcajada baja, casi gutural, que reverberó por todo el auto. «Siempre dicen lo mismo al principio», susurró, y luego volvió a guardar silencio. ¿Siempre dicen lo mismo? ¿De qué hablaba? En ese momento, algo se encendió en mi interior. Era como si mi instinto gritara que me bajara de ese coche cuanto antes. Intenté abrir la puerta, pero no podía. Estaba bloqueada. El seguro no respondía, y las ventanillas tampoco. Estaba atrapado. El ambiente dentro del auto se hizo más pesado. Podía sentir una energía extraña, casi sofocante. La lluvia golpeaba con fuerza el techo y los vidrios, pero dentro había un silencio abrumador, como si el sonido no pudiera entrar del todo. Traté de calmarme, de buscar una explicación racional. Tal vez era solo un malentendido, una confusión. Pero entonces, el aire cambió. Un olor a humedad y tierra vieja llenó el auto. Y el retrovisor, ese maldito retrovisor. Juro que lo vi moverse, girarse por sí mismo, como si algo lo estuviera manipulando. Cuando alcé la vista, vi un reflejo que no debería estar ahí. En lugar de mi rostro, vi algo que no puedo describir del todo. Era como una versión distorsionada de mí mismo, con una sonrisa que no me pertenecía y los ojos completamente negros. «¿Qué carajo?», murmuré, apartando la mirada. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Don Julio empezó a tararear una música extraña, una melodía antigua que me resultaba familiar.
pero no podía ubicar. Era como si la hubiera escuchado en sueños o en alguna pesadilla. El camino se volvió un laberinto. Todo era oscuridad y sombras. No había señales, no había faroles. Solo nosotros, el auto, y una sensación creciente de que me dirigía hacia algo que no iba a poder manejar. «Tienes que aceptar el trayecto, Marcos», dijo don Julio, casi susurrando. Esa voz. Era como si hubiera 1000 voces dentro de él. «Déjeme salir. Esto no es normal. Déjeme ir». Pero él solo siguió conduciendo, cada vez más rápido. Los árboles al costado del camino parecían torcerse hacia nosotros, como si estuvieran vivos. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. El auto empezó a llenarse de niebla, una niebla densa que venía de ninguna parte. Entonces lo vi. Allí, en la distancia, una especie de estructura, una vieja casona en ruinas, rodeada de maleza. Él se detuvo justo frente a ella. Las luces del auto iluminaban la entrada y pude ver que había algo escrito en la puerta con letras grandes y torcidas. «Aquí todos llegan al final». Don Julio se giró hacia mí por primera vez. Su rostro... Dios, su rostro no era humano. Sus ojos eran 2 pozos vacíos y su sonrisa era tan amplia que parecía partirle la cara en 2. «Ya llegamos, Marcos», dijo, y al hacerlo, la puerta del auto se abrió sola. Una fuerza invisible me empujó hacia afuera, hacia esa casa maldita. Intenté resistirme, pero no pude. Mis pies se movían solos, llevándome hacia esa puerta que ahora estaba entreabierta. La oscuridad dentro de la casa era absoluta, pero podía escuchar cosas, susurros, risas, llantos, todo mezclado en una cacofonía que me helaba los huesos. Cuando crucé el umbral, la puerta se cerró de golpe tras de mí. La oscuridad me envolvió, pero entonces lo entendí. No había escapatoria. Todo esto ya había sucedido antes. Yo había estado aquí antes, y entonces lo vi. Un espejo enorme en el centro de la habitación. Mi reflejo estaba allí, pero no era yo. Era esa versión distorsionada, esa cosa que había visto en el retrovisor. Me miró con esos ojos negros y, sonriendo, dijo: «Bienvenido a casa, Marcos. Ahora es tu turno de conducir». Sentí como mi cuerpo se rompía, como si algo dentro de mí fuera arrancado. Todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, estaba al volante de un auto negro, viejo pero bien cuidado. La lluvia golpeaba el parabrisas y en el asiento trasero alguien subía. «¿Eres Javier?», pregunté, con una voz grave y calmada que no reconocí como mía. Y así comenzó de nuevo el trayecto. El peso de lo inevitable era abrumador, pero ahora lo sabía. No era el primero, ni sería el último. Las luces de la ciudad estaban a lo lejos, como un espejismo inalcanzable. Cada gota de lluvia sobre el parabrisas parecía marcar el inicio de un ciclo interminable. Algo en mi interior había cambiado, y no solo era mi voz. Sentía la presencia de todos los que habían estado aquí antes de mí, susurros que apenas eran audibles, pero que calaban profundo en mi mente. A medida que avanzaba, reconocí el patrón. No importaba a dónde girara, siempre llegaba al mismo punto. Las calles desiertas, los edificios que parecían cambiar de lugar, y aquella sensación de estar atrapado en un sueño lúcido del que no podía despertar. Pero había algo más, algo que se movía en el asiento trasero. Mi pasajero. No quería mirarlo, pero sentía su presencia tan cerca que era imposible ignorarlo. Cada respiración, cada leve movimiento hacía que el aire se volviera más pesado. En un momento, no aguanté más y vi su reflejo en el espejo retrovisor. Lo que vi fue peor que cualquier pesadilla. Un rostro sin forma, en constante cambio, como si estuviera compuesto de todas las almas que alguna vez habían estado atrapadas aquí. «¿Qué quieres?», murmuré,
casi sin darme cuenta de que había hablado en voz alta. El pasajero no respondió, solo se inclinó hacia adelante, lo suficiente para que pudiera sentir su aliento frío en mi cuello. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Entonces, como si entendiera mi pregunta, susurró con una voz que era una mezcla de miles. «Solo somos pasajeros, y tú, ahora, también lo eres». Mis manos temblaban al volante, pero no podía detenerme. Algo más controlaba el auto. Las luces de la ciudad desaparecieron por completo, y me encontré nuevamente en un camino rodeado de árboles retorcidos que parecían alcanzar el auto con sus ramas. Sentía que algo me observaba desde las sombras, algo mucho más grande que yo o que cualquier comprensión humana. Llegamos a una bifurcación y el auto se detuvo por sí mismo. En el asiento trasero, el pasajero extendió una mano, señalando hacia la derecha. Giré el volante casi sin pensar, como si su voluntad fuera más fuerte que la mía. Cada giro, cada kilómetro, me llevaba más profundo en la oscuridad. Finalmente, llegamos a otro lugar. Esta vez no era una casa, sino un vasto campo cubierto de niebla, con cientos de autos idénticos al mío, estacionados en filas interminables. Cada uno tenía un conductor al volante, y cada uno tenía un pasajero. Era como un cementerio viviente, un lugar donde las almas quedaban atrapadas para siempre en un ciclo interminable de trayectos. «Bienvenido a tu destino final», susurró el pasajero, y en ese instante desapareció. El auto quedó en silencio. No sabía qué hacer. Intenté salir, pero mis manos seguían pegadas al volante. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Entonces vi cómo los otros autos comenzaban a moverse lentamente, como si fueran parte de una macabra procesión. Algunos conductores miraban hacia adelante con expresiones vacías. Otros tenían lágrimas rodando por sus mejillas, pero ninguno decía nada. Cada uno avanzaba hacia un destino que nunca alcanzaría. De repente, las luces de mi auto se encendieron y el motor rugió con fuerza. Mi cuerpo, como si ya no me perteneciera, giró el volante y comenzó a seguir la fila de autos. El cielo, que antes estaba cubierto de nubes negras, ahora era de un rojo oscuro, como si el mundo estuviera envuelto en llamas lejanas. La carretera parecía extenderse eternamente, y cada kilómetro que recorría sentía cómo mi humanidad se desvanecía un poco más. Vi algo en el horizonte, una figura alta y oscura que se alzaba en medio de la carretera. Su silueta era imponente, con extremidades largas y deformes que parecían fundirse con el aire mismo. A medida que me acercaba, su rostro comenzó a definirse. Era una amalgama de todos los rostros que había visto esa noche, incluidos los míos. Su sonrisa, que ocupaba todo su rostro, era lo último que vi antes de que todo se desvaneciera. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. Mi nombre ya no importaba. Mis recuerdos eran fragmentos dispersos que apenas podía juntar. Pero cada vez que alguien sube a mi auto, los veo, jóvenes y confiados, como yo lo fui alguna vez. Y me pregunto cuánto tardarán en darse cuenta de que no hay escapatoria, que este trayecto nunca termina.